Una radio con propósito. Una radio con visión. Una radio para todos. El Libertador, 1210 AM. Continuamos en Punto de Partida aquí por Radio Libertador, la 1210 AM para Vergara 33 y toda la región, y a través de nuestras redes sociales al mundo y también a través de nuestra página web ellibertador.com.uy. Comenzando un nuevo ciclo, de columnas. Hoy en esta oportunidad tenemos a Jorge Patpatian. Doctor, ¿cómo anda? Un gusto tenerlo con nosotros. Bueno, un gusto también, un privilegio poder estar en esta hora con cada uno de nuestros oyentes de Radio Vergara, y es un privilegio poder estar en contacto con esta radio. Hace tiempo que no estaba aquí en el aire, así que un gusto, gracias por la invitación. Un gusto y gracias por aceptar la invitación, y para hablar un poquito de distintos temas que tienen que ver con la salud. La verdad que vamos a comenzar un ciclo que esperemos que permanezca mucho tiempo y que podamos conversar distintos temas. Hoy tenemos un tema muy particular, un tema que aqueja a muchos uruguayos, podríamos decir, que es la depresión. Para comenzar, ¿qué es la depresión? Bueno, la depresión es un estado de ánimo bajoneado, como decimos habitualmente, que se caracteriza por ser un proceso largo, crónico, tedioso, en el cual está involucrado toda la vida de la persona. Es decir, cuando nosotros pensamos en depresión, muchas personas dicen, estoy deprimido porque estoy triste. Nosotros debemos de hacer una diferencia entre lo que significa tristeza y lo que significa depresión. Muchas personas están tristes pero no están deprimidas, y muchos deprimidos no están tristes. Esto significa que la tristeza es algo circunstancial, pero la depresión tiene que ver con algo crónico, prolongado en el tiempo. No es del momento, sino es un estado. Un estado en que aproximadamente las estadísticas dicen, Carlos, que hay 240.000 personas en el Uruguay aproximadamente que no están diagnosticadas con depresión o están maltratadas por depresión, pero tienen depresión. Si vamos a las estadísticas globales, decimos que aproximadamente un 10% de la población padece de depresión, en tanto que aproximadamente también el 30% de los uruguayos en algún momento sufrirá de depresión. Quiere decir de que la prevalencia, es decir, la cantidad de personas que en algún momento padecerán de depresión, llega al 30%. Quiere decir de que 1 millón de uruguayos hoy, ayer o mañana tendrán depresión en algún momento de su vida. 1 millón. Es decir, es una cifra espectacular, monumental, que ya no entra dentro de un proceso de decir que es un trastorno aislado. Entonces, al ser un programa global, al ser un problema global, nosotros tenemos la necesidad de tratar este tema. Y quizás algunos de los oyentes hoy estén pasando por esta dificultad. Uno se pregunta entonces, ¿por qué tratar este problema? ¿Verdad? Primero, por la cantidad de personas que sufren. ¿Es una enfermedad? Es una enfermedad, sí, es un trastorno que obedece no solamente a una causa, Carlos, sino obedece a una multiplicidad de factores. Y a lo largo de estas charlas vamos a estar compartiendo con los oyentes cuáles son algunos de los factores que producen depresión. Sí, sin duda que es una enfermedad, debe ser considerada una enfermedad. Y te digo más, una enfermedad médica. Yo soy médico, no soy psiquiatra, no soy psicólogo y soy médico. Y uno puede decir, ¿por qué un médico hablando de depresión? Porque es una enfermedad médica en un principio. No es una enfermedad psicológica, por supuesto que tiene ribetes psicológicos y psiquiátricos, pero desde el punto de vista del diagnóstico, creo que la primera persona o el primer profesional, la puerta de entrada de un paciente depresivo debe ser el médico y su médico de referencia, su médico general. Nosotros acá en un sistema sanitario de salud como el que
cada uruguayo tiene su médico de referencia, o se pretende que lo tenga. Entonces, es allí donde nos tenemos que dirigir para contarle, para compartirle algún síntoma que pueda estar involucrado detrás de eso, una enfermedad depresiva. Y biológicamente, ¿cómo es ese proceso de esa enfermedad? ¿De dónde surge? Bueno, si nosotros hablamos de las causas que pueden producir depresión, las causas son múltiples. Puede ser la primera causa más frecuente de que un individuo tenga depresión es los factores circunstanciales. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, una situación ajena a mi vida que me ha pasado hoy, ayer, antes de ayer, en algún momento del pasado de mi vida, como por ejemplo una separación conyugal, un duelo, una pérdida económica importante, una pérdida afectiva importante. Cada uno de estos elementos me hacen reaccionar depresivamente. Y después vamos a ver los síntomas, ¿no? Cómo se refleja la depresión, cuáles son las manifestaciones clínicas. Pero una persona en estas circunstancias, cuando está atravesando por dificultades externas a su vida, esa persona estaba bien, pero de pronto perdió su trabajo. Evidentemente que cuando una persona pierde su trabajo, se deprime. ¿Qué necesita esa persona? ¿Necesita un antidepresivo? ¿Necesita una terapia psicológica? No, básicamente necesita trabajo. Tú le das trabajo y esa persona se le va la depresión. Y muchísimas personas hoy sufren de depresión por ese motivo. Pero no es la única razón que puede producir depresión. Hay otras. Por ejemplo, un factor biológico, químico. También nuestro sistema neuroquímico en el cerebro también es responsable de nuestro estado de ánimo. Nosotros en el organismo humano, particularmente en el cerebro, disponemos de varias sustancias químicas que circulan por nuestro organismo, que son los responsables de producir el estado de ánimo de la persona. Por ejemplo, la serotonina, la noradrenalina, la dopamina, son sustancias que circulan en el cerebro. Si tú tenés poca cantidad de esas sustancias, por diversos motivos biológicos o químicos, vas a tener depresión. Ahora, ¿qué tiene esta persona? ¿Un problema económico? Tú le preguntas y no lo tiene. ¿Tuvo un revés afectivo? Tampoco. Pero desde hace varios meses se está sintiendo bajoneado, tiene dificultades para dormir, no tiene ánimo para levantarse, no tiene ánimo para ir a trabajar, como que la máquina está a mitad de camino, es como un motor con nafta mala, con nafta deteriorada, con nafta combinada con otras cosas. Entonces uno dice, este motor no anda, este cuerpo no anda. Bueno, es posible que esta persona pueda tener un factor químico. Y ahí sí tenemos que darle antidepresivo, porque los antidepresivos aumentan la concentración de estos neurotransmisores, como serotonina, noradrenalina, dopamina. Esa es otra razón por la que muchas veces muchas personas transitan con depresión. Pero hay otras también. Por ejemplo, algunas enfermedades médicas que pueden producir depresión, particularmente el hipotiroidismo, las alteraciones de la tiroides, sobre todo en mujeres incluso la menopausia, el climaterio, en los hombres también los factores hormonales, como pueden ser, por ejemplo, la mal llamada andropausia, cuando bajan las concentraciones de testosterona a los 55, 60 años, que a los varones también, una especie de menopausia, pero masculina, sí. La mal llamada andropausia, también nos pasa a nosotros. Entonces, esos factores hormonales, los problemas de tiroides, los problemas de las hormonas sexuales cuando descienden, eso también produce depresión y puede ocasionar depresión. O sea que por lo que vemos, la depresión puede venir de cualquier parte de nuestro organismo. Puede venir de afuera, puede venir del cerebro, puede venir de alguna enfermedad médica como la tiroides, la menopausia, el climaterio, la andropausia. Pero no es la única. Hay otras también, por ejemplo el estrés. Una persona... Algo de todos los días en los uruguayos últimamente. Sin duda. Una persona con mucho estrés que está viviendo una vida muy tensa, muy ansiosa, con mucha presión a lo largo del tiempo, esa persona llega un momento que sus fuerzas, sus resistencias se agotan. Y una persona, por eso el dicho, ¿no?, que dice, después de la presión viene la depresión.
Y una persona con presiones, que pueden ser externas, internas o de cualquier tipo, una vida estresada, como muchos viven, como estás diciendo, ¿no? como estamos diciendo, evidentemente que pueden padecer de depresión. Esa es otra razón. Hay otras, que si querés te las digo, ¿verdad? Sí, rápidamente. Claro. Una, por ejemplo, otra más, es aquella persona que tú le preguntas, ¿y desde cuánto hace que te sentís mal? ¿Desde cuánto hace que te sentís bajoneado, deprimido, desmotivado? Y esa persona puede decirte, una te va a decir desde que dejé de trabajar, otro te va a decir desde que me separé, otro te va a decir desde que hace un par de meses, no sé qué me pasa, pero yo estoy así. Te va a decir, yo desde que me conozco soy así. Tiene un carácter depresivo, una personalidad depresiva. Y esto es lo más difícil, porque cuando una persona tiene una reacción depresiva que seguramente ha aprendido en la niñez, ha aprendido de sus padres, de sus tíos, de sus hermanos, de sus abuelos, a reaccionar en la vida en una forma depresiva, le hace difícil salir de esta situación, y a veces este tipo de situaciones en las personas requieren un tratamiento psicoterapéutico, requieren un apoyo psicológico, un apoyo emocional, para que estas personas puedan ser guiadas, para que puedan aprender, a reaprender, a no reaccionar depresivamente ante su propia vida y sus propias circunstancias. Y después hay otra que quiero nombrar también, desde un punto de vista biopsicosocial, pero también espiritual de la vida, ¿verdad? Reconociendo que el ser humano es biológico, psicológico, social, pero también es un ser espiritual. Creo que también hay algunas situaciones espirituales, de lo profundo del corazón, que nos juegan una mala pasada en muchas situaciones. Y voy a explicar qué es esto. Hay emociones muy profundas en la vida de las personas que a veces no podemos medirlas, no podemos expresarlas, pero las tenemos. Como por ejemplo los celos, la envidia, el orgullo, la soberbia, el egoísmo. Bueno, estas situaciones de la vida pueden ocasionar algún tipo de depresiones. Por ejemplo, vamos a pensar en una persona que tiene envidia de otra. Quiere prosperar, quiere avanzar, quiere tener el auto del vecino de enfrente, quiere tener la familia del vecino de enfrente y ve que no lo tiene. El vecino sí lo tiene. Entonces, ¿cómo va a reaccionar esta persona? ¿Va a ir enfrente, va a cruzar la puerta, va a cruzar la calle, va a golpear y le va a felicitar y le va a llevar un ramo de flores porque se compró un nuevo auto? ¿O va a decir, pero este hombre, ¿cómo hace, no? Para tener ese auto? ¿Cómo hace para cambiar de auto cada 2 años? Si yo no puedo ni siquiera tener uno, desde hace 5 años estoy intentando y no puedo. Ese tipo de sentimientos que me generan envidias, que me generan celos, emociones negativas, puede generar también cuadros depresivos. Y bueno, allí tenemos no solamente una solución psicológica o médica, sino necesitamos también una solución espiritual, ¿verdad? Es decir, remover aquellos sentimientos negativos que nosotros tenemos en nuestra vida, quitarlos de nosotros. Y no es fácil, no es fácil porque yo tengo un libro, como todo médico tiene, que se llama El Farmanuario, es un vademecum donde están todos los medicamentos, hay más de 3.000 medicamentos en Uruguay, yo ya lo tengo porque me olvido de todo, ¿verdad? A determinadas edades de la vida ya tenés que tener el librito en la mano, pero no encuentro ninguno que te cure, ni los celos, ni la envidia, ni el orgullo, y eso lleva a la depresión. Y eso solo creo que para los que somos creyentes sabemos muy bien que solo Dios puede quitártelo de encima, ¿verdad? Pero entra también dentro de esa globalidad de causas que una persona se deprime por estas razones. O se deprime por algo de afuera, o se reprime por algo de adentro psicológicamente, o porque tiene un carácter así, o porque tiene una enfermedad como por ejemplo el hipotiroidismo, o porque está pasando el climaterio, la menopausia, la andropausia, o porque tiene una enfermedad médica prolongada también, muchos tratamientos, muchos medicamentos. Bueno, todo eso genera depresión, ¿verdad? Esas son algunas de las razones por las cuales una persona se deprime. Fíjate que es complejo el tema. Sí. Es muy complejo. Porque uno dice, y esta persona que se me presenta, yo como médico, esta persona que se me presenta en mi consulta, ¿y de dónde viene la depresión? Bueno, yo tengo que estudiar todo eso.
tengo que interrogar, a veces tengo que analizar, tengo que hacer exámenes. Por eso decimos que es una enfermedad médica, porque el primero que tiene que analizar ese cuadro es el médico general, el médico de referencia. Ahora, lo derivará después, si ve que hay una razón psiquiátrica, psicológica, espiritual, lo que sea, tiene que derivarlo o puede continuarlo él, atendiéndolo o darle medicación. Pero siempre al principio debemos de considerarlo como una enfermedad que necesita ser evaluada por un médico. ¿Y cuáles son esos síntomas que se pueden ver visiblemente? Porque supongo que también debe haber muchos que no se ven. Exactamente. Sí, sin duda. Muchos que no se ven. Por eso es muy importante lo que estás diciendo. Porque muchos de los síntomas no se ven y no se preguntan. Y lo que no se ve y no se pregunta queda escondido. Por eso muchas depresiones hoy son subdiagnosticadas. Fíjate, son subdiagnosticadas. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona está deprimida y no lo sabe. Ni aún el médico, al cual va el paciente asiduamente, tiene el diagnóstico certero, ¿verdad? Bueno, es un tema largo como se manifiesta. Quizás tenemos que hacer todo un programa con respecto a eso, pero podemos dar algunos pantallazos. Claro, y después en los otros bloques, en los otros que vienen, vamos a estar profundizando en esto. Ahí está. Yo diría entonces, así en resumen rápidamente, para decir cuáles son los síntomas, la depresión ataca todo el ser de la persona, toda la vida de la persona. Manifestaciones psicológicas, manifestaciones físicas, manifestaciones sociales, síntomas espirituales también, trastornos asociados, otras cosas relacionadas como por ejemplo con el sueño, con el apetito, con la vida sexual de la persona. Y un hecho muy importante que tiene la persona tiene que ver con la sensación de cansancio, un cansancio que aparece en la mañana. La persona se levanta ya agotada. No le pidas nada hacer de mañana porque no lo va a hacer la persona. Recién a las 6, 7, 8 de la noche, de la tarde, puede empezar a realizar sus tareas habituales. En la mañana es como que le hubieran pegado una paliza. Tiene pérdida de fuerza, cansancio, tristeza. Estos síntomas están presentes, pero quizás lo podemos desarrollar en el siguiente programa, si te parece, porque es un tema largo. Yo voy a explicar cuáles son algunas de las manifestaciones básicas de la depresión, porque alguno quizás se pueda sentir identificado con este tipo de síntomas. Bueno, gracias Jorge entonces por este primer bloque que hicimos sobre la depresión y bueno, en el próximo programa la continuaremos. Gracias por estar con nosotros y un gusto tenerte aquí. Un gusto, gracias.